Ingeniero agrónomo desde 1981, vocal, interventor y en la actualidad decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. Hablamos de Joaquín Olona y él nos cuenta todo lo relacionado con la industria alimentaria y la importancia que tiene la agricultura en la actualidad. Un colegio profesional conviene destacar que es una organización de derecho público, ¿eh? Es decir, no es una asociación de carácter privado que defienda intereses privados, lo cual es perfectamente legítimo, ¿verdad? Sino que es una organización de derecho público, ¿eh? Por lo tanto, se defienden intereses de carácter general. ¿Qué intereses son estos? Pues de forma contraria a lo que se suele pensar, que los colegios profesionales pues, son organizaciones muy corporativas que defienden exclusivamente los intereses de sus asociados. No es así, porque no son propiamente asociados, como he dicho, dada la naturaleza pública, sino que lo que defienden fundamentalmente es que los profesionales tengan una actuación correcta y estén al servicio de la sociedad. Igualmente colaborar con las administraciones públicas, con los diferentes órganos públicos y dentro ya después de cada colegio profesional dentro de su ámbito, por ejemplo en nuestro caso, colaborar con los distintos agentes del sector agroalimentario. El decano, como en otros colegios, ¿verdad? Esto tiene un carácter bastante general, pues su función fundamental es representar, ¿verdad?, a la institución y a todo lo que representa el colegio. Lo primero, al hablar de industria agroalimentaria, a mí me gustaría dejar claro que la base de la industria agroalimentaria y mucho más la base de la alimentación es la agricultura, ¿eh? Es decir, difícilmente se puede entender la alimentación y desde luego la industria agroalimentaria sin la agricultura. El Valle del Ebro es una verdadera potencia agroalimentaria, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial, y en el caso de Aragón, pues quizá la principal dificultad es la fragmentación empresarial, ¿eh? Hay más de mil industrias, y eso es una fortaleza, ¿verdad? Que hay un tejido empresarial muy importante, pero quizá el principal inconveniente es la fragmentación empresarial, lo cual no tiene por qué ser, tiene también sus ventajas, pero tiene algunos inconvenientes, que sobre todo en dos aspectos. La dificultad que tienen las empresas más pequeñas en acceder a los mercados exteriores, la exportación, que en estos momentos es fundamental, y por otro lado, en otra cuestión que también es esencial en estos momentos, que es la investigación, la I+D que tanto nombramos, ¿no? Entonces, dentro del Valle del Ebro quizá no hay que hablar de diferencias, sino que quizá más potenciar el complejo agroalimentario dentro de todo el Valle del Ebro, o sea, ver el Valle del Ebro como una unidad. El sector agroalimentario, tanto la agricultura como la industria y la distribución en lo que se refiere a alimentación, pues se está viendo que se está comportando, y esto hay que decirlo con mucha prudencia, se está comportando pues un poco mejor que el resto, o mucho mejor que otros sectores. Esto, cuidado, no quiere decir que no esté sufriendo la crisis, ¿eh? O sea, está sufriendo la crisis muchísimo. Lo que ocurre es que se comprueba, y es una cosa natural y fácil de entender, que tiene un suelo. ¿Qué quiero decir con que tiene un suelo? Bueno, pues que comemos todos los días, ¿eh? Por lo tanto, el gran problema que abordamos en estos momentos, nuestra economía, que es el consumo, pues claro, en el ámbito de la alimentación, ese consumo no ha caído tanto como en otros productos que no son tan indispensables o que no son indispensables como es la alimentación. La alimentación es la base de la agricultura y por lo tanto podemos decir que la agricultura, y no es ninguna exageración, es una de las bases de la salud. Esta es una idea que, en fin, nosotros al menos desde el colegio tenemos particular interés en difundir, ¿verdad? Por otro lado, desde el punto de vista global, pues la humanidad asiste en estos momentos a un reto enorme, que es cómo alimentar a una población que en el año 2050 pues tendrá
más de 9.000 millones de habitantes. Entonces, la cuestión es cómo, no solo es cómo alimentar a una población creciente, que es donde se viene poniendo el énfasis. Hay otros dos aspectos que tienen mucha importancia o quizá más y que normalmente no, en fin, yo creo que no se están explicando. Por un lado, la creciente urbanización. ¿Esto qué tiene que ver con la alimentación? Pues tiene que ver mucho. No es que en las ciudades se coma más que en el mundo, que en los pueblos, ¿verdad?, que en el mundo rural, pero sí que se requieren unos procesos de producción y de distribución mucho más complejos. Y por otro lado, un tercer factor importantísimo, quizá el más importante, es que está mejorando la renta a nivel mundial. Cientos de millones de habitantes en los próximos años felizmente abandonarán la pobreza extrema. En definitiva, que el reto es producir más alimentos con menos recursos y de forma más limpia y más segura. Que ya se hace de forma bastante limpia y bastante segura en el ámbito nuestro, en España y en Europa, de forma muy segura, pero todavía lo tendremos que hacer más.